Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por recibirnos otro fin de semana en donde tenemos la oportunidad de conversar de un tema de importancia para la colectividad. Estudios recientes en materia de salud muestran que los abortos inseguros ocurren de manera abrumadora en las regiones en desarrollo, en donde se concentran los países que restringen fuertemente el aborto. En República Dominicana aún debatimos la despenalización del mismo en sus tres causales. Sin embargo, aún donde el aborto es ampliamente legal en términos generales, la provisión inadecuada de servicios asequibles puede limitar el acceso a servicios seguros. Además, el estigma persistente afecta la voluntad de los proveedores para ofrecer servicios de aborto y conduce a que las mujeres den prioridad a la clandestinidad por encima de la seguridad. Por ejemplo, yo quiero empezar abriendo con estas estadísticas que luego iremos ampliando con nuestros invitados. En 14 países en desarrollo, en donde el aborto inseguro es prevalente, el 40% de las mujeres que tienen un aborto sufren complicaciones que requieren atención médica. Se estima que en todas las regiones en desarrollo combinadas, con excepción de Asia Oriental, unas 6.9 millones de mujeres reciben tratamiento cada año por este tipo de complicaciones. Sin embargo, muchas más que necesitan tratamiento no reciben atención oportuna. A nivel global, el 56% de los embarazos no planeados terminan en abortos inducidos. A nivel regional, esta proporción varía desde 36% en América del Norte a 70% en Europa. Otros estudios estiman que cada año se practican alrededor de 25 millones de abortos ilegales o no seguros a nivel mundial. Alrededor del 45% de todos los que ocurren en el mundo, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, entran en estos números. Y casi un 97% de los abortos clandestinos se realizan en países en desarrollo en África, en Asia y nuestra región, América Latina. Pues es ante este panorama y los números que muestra que solo entre el 2010 al 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos. Presentamos esta entrega especializada en el aspecto médico. Vamos a profundizar sobre la realidad física, psicológica y social a la que se enfrentan las mujeres que abortan en República Dominicana. Así las cosas, hoy presentamos la visión médica sobre el aborto en nuestro país. Ya estamos de regreso, gracias por mantener sintonía. Empezamos de inmediato porque tanto que hablar sobre el tema de la visión médica del aborto, un aspecto que nosotros hemos tratado anteriormente en otras entregas de Así las Cosas, pero que ahora tenemos gente muy calificada, voces protagonistas importantes, especializadas en la materia. Por eso vamos a presentar de inmediato al doctor Martín Ortiz, ginecólogo obstetra con estudios en ginecología oncológica. Actualmente es el presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Muchísimas gracias por acompañarnos. De igual modo, vamos a presentar al doctor Ángel Diomedes Mejía Saldaña, quien es especialista en ginecología y obstetricia, con estudios de diagnóstico en ginecología, sonografía de abdomen y partes blandas, así como de gerencia estratégica de salud. Bienvenido. Gracias. Así las cosas. Nosotros queremos tratar este tema queríamos de hace muchos meses, sobre todo por la caminata, por la incidencia, por la participación política en diferentes movimientos y como aliados, este espacio de diferentes organizaciones no gubernamentales que han estado pujando por la despenalización del aborto en tres causales en República Dominicana. Entiendo, y por eso lo planteaba, de manera que podamos empezar la conversación, que el aspecto médico no es muy conversado, ni en medios de comunicación, ni en espacios de la academia o espacios en donde tanto mujeres como hombres puedan entender de qué estamos hablando. Creo que hay muchos videos que han sido virales, sobre todo en medios alternativos, en redes sociales, que empujan un discurso incorrecto, un discurso que le da a entender a la población local e internacional que se trata de un bebé o una bebé que viene con un dedito defectuoso o con un síndrome de Down, que es una condición. O sea, vamos a partir del aspecto médico. ¿Qué es incompatibilidad con la vida? Bienvenidos y empezamos entonces a definir. Gracias. Bien, hay tres causales y una de ellas es cuando un bebé, viene con una enfermedad que no le va a permitir vivir después de nacer.
por ejemplo, el síndrome de Down no es una condición para uno pensar en la posibilidad de inducir un aborto desde este punto de vista de estas causales, o una anomalía que puede ser manejada a futuro. Incluso hay patologías de corazón que el bebé puede nacer bien, y, tener tratamiento y poder sobrevivir. Entonces, hay condiciones, como por ejemplo la anencefalia, que es un bebé que viene sin cerebro, o algunas patologías importantes cardiovascular, o algunas anomalías groseras a nivel gastrointestinal y ese tipo de cosas, que sí se podrían calificar como enfermedades de ese producto que al nacer no va a tener una sobrevida. Entonces, es ilógico hacer pensar que una señora que tú puedes detectar al tercer mes de las 10, 12 semanas o a las 20, 24 semanas antes de que se considere ya que no es un aborto, una patología que tú puedes detectar y que esta señora lleve en su vientre una criatura que puede tener a posteriori problemas y que no va a sobrevivir. Entonces hay que ser juicioso. Fíjese bien, nosotros pensamos, y como médicos y como sociedad vemos la situación del aborto eminentemente con el criterio médico. Exacto. No lo vemos con el criterio religioso o político. Creemos en Dios, somos médicos pro vida. Entonces, en ocasiones nosotros tenemos una señora embarazada con un problema ella de salud que pone en riesgo su vida, pero esta señora tiene 2 hijos más en la casa que ameritan de que ella le dé su cuidado, su atención, y que ella está poniendo en riesgo su vida en un embarazo que no es factible o para ella o para su bebé. Y entonces esta es una persona en que uno tiene que primar el criterio médico sobre el criterio político o religioso, y ver el contexto médico y científico de cada caso. Y en este caso, la legislación dominicana está contemplado, siempre existe también esa discusión de, nosotros tenemos esos casos salvaguardados para que la mujer no pierda la vida y pueda entonces continuar la oportunidad en adelante de tener otro embarazo. Esa es otra discusión jurídica. Sí. Pero me gustaría saber, doctores, ¿en qué medida se ha podido levantar estadísticas de los casos que se presentan de incompatibilidad con la vida? O sea, ¿hay algo que decirle a la gente, mira, son tantos casos por tanto, se usa una estadística internacional para traer la República Dominicana? O sea, de lo que estaba mencionando anteriormente. Sí, gracias por la invitación. Se usan estadísticas internacionales porque nosotros acá no tenemos estadísticas específicas en cuanto aparecen esos casos de incompatibilidad con la vida. Mayormente se utilizan las internacionales, tanto como las americanas y algunas latinoamericanas. ¿Por dónde anda? Dependiendo del tipo de incompatibilidad que venga, el bebé puede andar un 1%, un 10%, pero eso depende del tipo de incompatibilidad que tenga el producto. A ver, ¿y de qué estamos hablando en cuanto a lo físico? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurren estos embarazos que dan como producto un feto, un bebé que no pueda desarrollarse, no pueda sobrevivir? ¿Por qué pasan estas cosas? Mayormente son afecciones cromosómicas en cuanto al momento de la implantación. Sería muy prudente que podamos tener consultas preconcepcionales para determinar si la mujer en algún momento de su vida pueda tener un bebé con alguna anomalía, cosa que aquí muy pocas veces se usa o casi nunca, que son las mujeres que van con su pareja a una consulta para investigarse ellos primero, para saber si pueden tener quizás un producto con algún problema o anomalía fetal. Esto es muy interesante lo que acaban de plantear, porque no solo requiere de una conciencia, de una información, también recursos como para someterse a ese tipo de estudios, también es un embarazo programado. Y cuando hablamos de embarazos no deseados con una población tan alta en República Dominicana, en el caso específico de adolescentes, ahí tenemos también, doctor, que hablarle y abrir un poquito los ojos de la audiencia, de nuestra realidad social y económica. Sí, fíjate, como decía el doctor Mejía, el 85% de los abortos naturales, no estamos hablando de los abortos inducidos, el 85% de los abortos naturales son por huevos defectuosos. A veces la naturaleza se le van algunos y pasan, por eso las estadísticas no son tan frecuentes ni tan altas de pacientes con incompatibilidades que pasan a embarazos posteriores, pero existen. En cuanto a las adolescentes, fíjate, en sentido general en el mundo los embarazos no deseados andan alrededor del 45 al 50%. Embarazo no deseado en el mundo. En nuestro país está sobre el 50%, creo que anda por el 55 al 58% de los embarazos son de embarazos no planeados. De los 3 que estamos aquí, probablemente 2 de nosotros no fuimos planeados. Exacto. ¿Okay? Entonces, eso es un dato importante. Entonces, cuando hablamos de adolescentes que entran en ese producto, en ese grupo de pacientes que tuvieron un embarazo no deseado, la tasa de aborto inducido, es decir, que la gente va a hacerse aborto clandestino, anda alrededor de un 40%. De esos 50 y pico % de pacientes que están en embarazo no deseado.
¿Y qué pasa con los abortos? El gran problema de los abortos son los abortos inseguros. Es decir, abortos que están siendo realizados en sitios, en localizaciones o por personal no calificado o en sitios no calificados. Actualmente nosotros tenemos un gran problema en nuestro país. La mayoría de nuestros hospitales están intervenidos, están en reconstrucción. Entonces nosotros los médicos están operando entre polvo y escombro, lo que hace que las posibilidades de infecciones y de problemas en esos pacientes que están haciendo procedimientos, ya sea en hospitales o en sitios clandestinos. Por ejemplo, mire, el año pasado hay 3 causas de mortalidad materna, a nivel mundial, que son la hipertensión arterial, la preeclampsia, son las hemorragias y son las infecciones a nivel mundial, no solo en nuestro país. El año pasado la mayoría de la mortalidad materna que tuvimos fueron infecciones en el posparto o en el posaborto inmediato. Debo decirte que la mortalidad materna, los abortos, aportan del 13 al 20% de la mortalidad materna y la mayoría por sepsis y por infección por abortos inseguros. Entonces, ese es un gran problema. Y puntualizando que decía tanto en clínicas, hospitales que no tienen las condiciones, imagínese usted en un patio, vamos a hablar en dominicano, en un patio. En muchos sitios donde se hacen abortos clandestinos que no hay la más mínima condición. Mira, en el mundo hay 5 países que no tienen el aborto legalizado en las causales. 5 países. La Ciudad del Vaticano, que es un país. Sí, sí. La República de Malta, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. En todo el mundo estos son los únicos 5 países que dentro de las leyes el aborto no está calificado en las 3 causales, porque debo decir que nosotros no estamos hablando de que estamos de acuerdo con el aborto criminal, el aborto clandestino, sí, eso está claro, la gente nada sabe de eso, sino en estas condiciones donde se pone en riesgo la vida de la madre, sobre todo con la finalidad de llevar un embarazo que no es viable o que no es. Otra de las situaciones, ya puntualizando un poquito más, adentrándonos en el tema adolescente, creo que andaba por un 23% aproximadamente las estadísticas en nuestro país de ese grupo específico, pero ¿por qué un embarazo? Y bueno, si no podrá sobrevivir la madre, ¿por qué el peligro físicamente, o sea, médicamente hablando, doctor, para que la gente nos entienda aún más? ¿De qué se trata? Una niña, 11, 12, 13, un adolescente, un embarazo forzado, ahí entra también la causal violación o incesto, que sabemos es altísimo el número en República Dominicana, secreto a voces, que muchas veces no se conversa, no se habla por vergüenza, ya luego tendremos el tema psicológico con otra especialista en la mesa, pero vamos a tratar eso en cuanto a nuestra realidad de las niñas y adolescentes en nuestro país. Bueno, actualmente, como decía el doctor Ortiz, tenemos una alta tasa de embarazo en adolescentes. Muchas veces pasan por no acogida familiar, que se van con el novio o con la pareja que tengan, sin importar la edad, por, como le expliqué, acogida familiar, y se embarazan, porque a veces no buscan métodos anticonceptivos para poder evitarlo. Ya cuando se embarazan, niñas de 14, 15, su morfología cambia inmediatamente. Son cuerpos que no están aptos para llevar un embarazo. ¿Qué pasa en ese cuerpecito? ¿No? Se transforma en su totalidad, cambia su morfología, hay un aspecto psicológico, como usted bien puntualiza, que también le va a trabajar un poco a la niña, que no se van a sentir bien. Inclusive cuando las tenemos juntas con otras pacientes en los hospitales o en clínicas, se sienten a veces con un poco de vergüenza. Pero principalmente todo su cuerpo va a terminar crecimiento de mamas antes de tiempo, sus propios organismos, su abdomen y todo eso va a cambiar en sí toda su morfología. ¿Y a nivel interno qué peligros presenta o presentaría? Como el embarazo intrauterino, crece el útero a su proporción, ya cuando luego después de ya sea del parto o cesárea o una pérdida que tengan, el órgano vuelve a involucionar, en algunas ocasiones no involuciona con la debida fisiología que se debe y por eso vienen las hemorragias, las complicaciones que a veces terminan hasta en realizar histerectomías postparto, que la llevan ya a le transforman inmediatamente su vida al saber que no van a poder tener más hijos. Que otro aspecto también que mencionaba el doctor Mejía, bueno, valga la aclaración, cuando se está en una relación, sea consensuada o no, jamás se podrá medir no solo desde el aspecto social, también el jurídico, porque si tienes 2 años mayor, ya eres un abusador, ya estás violando el derecho de esa niña o adolescente. Y eso de que la mujer se embaraza, nos embarazamos ambos, hombre y mujer, porque es una relación muchas veces que no es consentida. Bueno, el tema de la ignorancia
ignorancia, el tema de querer salir de mi situación económica para no seguir reproduciendo la pobreza en mi casa, en mi región, en toda mi demarcación física o psicológica, pues es también otro aspecto que en muchas ocasiones hemos tratado en esta mesa. Pero vamos a seguir con el aspecto médico. Si mencionamos que se calcula que unas 6.9 millones de mujeres alrededor del mundo son tratadas anualmente por complicaciones consecuentes de un aborto clandestino. De ellas, 760.000 son de Latinoamérica. Estamos pasando, mientras conversamos, algunos datos aquí en Cintillo, en edición del programa, sobre datos internacionales. ¿Qué pasa con el aspecto económico? Porque es importantísimo mencionar, si tenemos en nuestro país los equipos, los especialistas, toda la estructura, ¿no?, social como para atender estas situaciones, y tomando en cuenta que muchas de estas mujeres vienen de estratos sociales pobres, de recursos económicos muy escasos. ¿Qué sucede aquí? Vamos a hablar de ese aspecto, en nuestras maternidades, nuestros hospitales, más que las clínicas. Bueno, a nivel público existen instituciones que tienen buena tecnología, buenos especialistas, pero tenemos que también tener un asunto de salud pública, es que tenemos que identificar principalmente cuáles son esas mujeres que están en condición, que muchas veces no tienen el acceso, aunque tengamos los hospitales, no van a la institución a chequearse por desconocimiento o por asuntos de culpas. Entonces, debemos nosotros como médicos y las instituciones, principalmente la institución pública, de identificar esas mujeres y buscarlas inclusive para llevarlas a las instituciones a hacerle su chequeo, porque muchas de ellas, principalmente algunas de las que llegan con complicaciones principales, ya sea por aborto, por la hipertensión, por infección, es porque no se le dé el seguimiento, porque muchas veces tienen el aborto, paren, se le realiza una cesárea, se van a su casa, inclusive se le olvida de que debe de ir otra vez a un chequeo. Entonces las instituciones en ese aspecto deben de asumir un poco más. Y si ven que por H o por R, una joven que tuvo un trastorno, un problema que se sabe, una infección durante un aborto clandestino, deben de buscarla y darle el seguimiento adecuado para evitar llevarla a la muerte. Ignorancia del tema que menciona. Hay un asunto que el doctor Mejía trata. Fíjate, ¿cómo se va a lograr esa situación? Con la unidad de atención primaria, pero que tiene que empezar a nivel público, no a nivel privado, pues, como quieren las ARS. La idea es que la atención primaria, el médico de familia, se inicie por el renglón público. Cuando al primer nivel de atención, que es ese, atiende a las pacientes, las identificas y la puedes pasar a esas pacientes con morbilidades al segundo o al tercer nivel, eso va a mejorar muchísimo la condición y va a disminuir la mortalidad materna nuestra. En este país hay alrededor de 4.000 clínicas de atención primaria que tiene el gobierno y están deshabilitadas, no están calificadas, no tenemos esa clínica de atención primaria. En el momento en que eso se ponga, y como dice el doctor Mejía, los pacientes puedan ser identificados en ese momento y pasados a los niveles siguientes con las condiciones que deben ser, entonces el médico de ese nivel va a tener para poder atenderla. En los hospitales nosotros tenemos equipos para detectar muchas cosas. Ahora mismo, como te decía, hay un gran número de hospitales, alrededor de 40, 50 hospitales que están intervenidos por los últimos 4 años y no terminan de repararlos. Y eso ha implicado que los recursos se pierdan, porque ahí están muchísimos equipos que están en desuso porque no se están usando al nivel que sea. Y nosotros no estamos haciendo los diagnósticos debidos, producto de una mala atención del nivel público. El sistema de salud público está colapsado, los hospitales han colapsado. Las maternidades, las grandes maternidades de nuestra ciudad de Santo Domingo están trabajando a una capacidad ínfima porque no están habilitadas. Tienen 4 años reparándolas. Entonces eso ha repercutido en que no tenemos las jóvenes para poder planificarla, no tenemos las jóvenes para poder hacer los diagnósticos, estamos operando en condiciones que no son las mejores y no tenemos los insumos para ofertarle a nuestros pacientes que se vayan bien o que vuelvan bien a vernos. Lamentable eso, doctor, porque es un Estado que definitivamente no ama a su gente, ni estamos protegiendo el derecho fundamental a la salud de nuestras mujeres, niñas, adolescentes en sentido general. Yo planteo esta problemática porque sé de algunas colegas, amigas, aliadas que han tenido que irse fuera de República Dominicana a formarse para atender casos de abortos seguros y darle asistencia a niñas en ocasiones de emergencia. Esto no debe ser. No se supone que una mujer, porque le interese el tema, deba irse a Latinoamérica, a cualquier destino, a formarse, cuando se supone que están ustedes, los médicos especialistas y otros en el país llamados, ¿no?, a atender.
dadas las políticas públicas inexistentes en esta materia, un protocolo que no se cumple, como usted está validando en esta mesa, yo creo que el tema se hace mucho más urgente. ¿Qué decirle ustedes como médicos a mujeres como yo, mujeres como ellas que están viendo el programa, que les llegan casos? Porque yo no voy a mentir, a mí me llaman con mucha frecuencia para preguntarme, mira, tengo una amiga, tengo una relacionada, y me está pidiendo hacer, disculpa, tienes que hablar con tu médico, tal cosa, hay todo un protocolo, pero están asustadas, no tienen la información, se van a la internet, y estoy hablando de clase media, clase alta, que tienen otras oportunidades. La muchacha que está en un sector popular o que esté en el campo, en una provincia, en un sector muy lejano, que no cuenta con estas herramientas, ¿qué le dejamos a ellas? Mira, déjame decirte algo. En nuestro país nosotros tenemos muchos médicos capacitados, tan capacitados como en cualquier parte del mundo. Y tenemos las tecnologías, tanto a nivel privado y en algunos de nuestros centros públicos de tercer nivel, están las condiciones dadas para tratar cualquier caso que nosotros podamos tener. Yo pienso que no hay que irse del país para hacerse nada. No, pero no me refiero al especialista, me refiero Sí, a las militantes feministas que tienen que recurrir a otras instituciones no gubernamentales para poder atender un caso en su casa de un aborto clandestino, porque como no es legal, sí, no, pero mire, eso es grave, doctor. Ya eso es otra cosa, porque el aborto criminal, oye, lo ideal es que una mujer que va a iniciar vida sexual se planifique. Por supuesto. Se planifique, para que no pase eso que te decía Y ahorita, que el Estado se la facilite también. Que el aborto, seguro, que la mayoría de los embarazos son embarazos no deseados. Y eso es falta de orientación, falta de consejería y falta de solamente hacer algo. Oye, la mayoría de la gente que va a iniciar vida sexual sabe que hay métodos de planificación. La mayoría, te estoy hablando que probablemente vamos a poner el 80 al 90% de las personas saben que hay métodos de planificación familiar. Un 20% lo usa. Entonces quiere decir que usted se está poniendo en una actividad que le puede causar una consecuencia, que es un embarazo, sin llevar las precauciones del lugar. Entonces lo primero que nosotros tenemos que pensar en estas mujeres que van a hacerse abortos clandestinos, que está además decir que nosotros no estamos de acuerdo con el aborto clandestino bajo ninguna circunstancia, Entonces, planifíquese. Entonces, si usted no se planifica, entonces, desgraciadamente en nuestro país el aborto es ilegal, incluso para las 3 causales que son las que nosotros defendemos: incompatibilidad de la vida de un bebé, riesgo de la madre, incesto o violación. Esas son cosas que uno puede pensar, bueno, pero están dentro de las 3 causales principales. Entonces, esos son de lo que nosotros estamos tratando como Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, como criterio científico médico, de que esa se apruebe. Ahora, los abortos clandestinos ya eso es otra cosa que pasa a un término en el cual nosotros no estamos de acuerdo. Hay muchos médicos que se lucran de esto, muchas instituciones, y hay mucha gente que lo hace, pero simplemente porque no se hizo un método, no usó un método de planificación familiar, que los hay, económicos, caros, baratos, fáciles, asequibles. Solo hay que ir al médico. Claro, hay que orientar y hablar a la gente también, porque me refiero, y vuelvo a insistir en el tema, en que para que estén utilizando utensilios diversos, introduciéndolo por la vagina o pastillas por allí o brebajes, que ustedes saben que se lo toman en los campos. Bueno, imagínese usted, ya vamos concluyendo, doctor, ¿qué más decirle a la gente en cuanto al aspecto médico para que haya un poco más de conciencia en este tema de las 3 causales y su despenalización posterior? Yo lo más que recomiendo es educación sobre todo. Claro. Que empecemos por la educación. Como dice el doctor, hay muchos métodos anticonceptivos y como él dice, hay un 20% que lo usa, pero lo usa no por falta de conciencia, sino porque no quieren tener un embarazo no deseado. Y ese por ciento que no lo usa, saben que existe y como quiera tienen la relación. Entonces, esto es más un aspecto de educación. Tenemos que educar a nuestros niños, a nuestras niñas principalmente, sobre el momento de inicio de relaciones, sobre cuándo deben de hacerlo y tener sobre todo en cuenta, como política pública, identificar los casos principales cuando hay la paciente va al hospital en busca de ayuda, identificar esos casos y no descuidarse. Darle seguimiento, porque hay regiones en donde más altas tasas se presentan. Sí, claro. Yo no sé si el Estado Dominicano ha estado prestando la atención adecuada en ese sentido, si va, si orienta, si facilita métodos anticonceptivos, o sea que hay muchos temas pendientes allí. La región más peligrosa es la región del sur profundo. Ahí hay que hay más embarazo en adolescentes, más matrimonios a destiempo, más abortos y una mortalidad materna mayor.
Tatiana, yo, si me permites un Por minutito, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología tiene el sábado 29, 8:30 de la mañana en el Jardín Botánico, casualmente la primera caminata de prevención del embarazo en adolescentes. Nosotros queremos invitar a toda la sociedad, a la población en sentido general, a la gente que vaya en familia con sus hijos adolescentes, para que lo lleven, para nosotros concientizarlo. Nosotros no queremos hablarle de anticonceptivos, porque ya los que iniciaron vida sexual sí hay que hablarle de anticonceptivos. Aquellos que no han iniciado la vida sexual, impactarlos sobre que hay que esperar el momento justo para iniciar su vida sexual y formar familia, para que no se le complique su vida. Hay muchas otras cosas que las jóvenes adolescentes pueden hacer: estudiar, deporte, danza, tantas cosas que pueden hacer con su vida antes de complicarse su existir con un embarazo. Entonces, sábado 29, 8:30 de la mañana en el Jardín Botánico, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología tiene la primera caminata para la prevención del embarazo en adolescentes. Y que le pregunten, que se acerquen a los especialistas, porque muchas veces la gente tiene preguntas que solamente acude a la internet. No, si van allí a estar in situ, estos hombres y mujeres, acérquese y pregunte todo lo que necesite. El internet tiene una cosa buena, que la gente se preocupa, pero tiene una cosa mala, porque en medicina hay que saber leer. Aparece de todo. Hay que saber leer, y cuando haya alguna duda, como le decía ahorita, hay un sinnúmero de médicos capacitados en nuestro país que le pueden responder cualquier duda a una joven. Ya hoy en día los jóvenes van al médico muy frecuentemente y eso es bueno. Van con sus madres y van solas. Y entonces yo pienso que, como decía el doctor Mejía, la educación, la consejería es sumamente importante para que la salud del pueblo esté mejor. Nosotros estamos dispuestos como médicos, como sociedad, a dar al frente. Y el Ministerio del Servicio Nacional de Salud, yo sé que está en la mejor disposición de hacer las cosas. Lo que tenemos que ponernos todos en el mismo tenor, todos los que gravitamos en el tema salud, si nos ponemos de acuerdo y nos sentamos en la mesa, nosotros vamos a poder lograr cosas mejores para la salud de nuestro país. Claro, la salud sexual y salud reproductiva, que es el tema central, y el aborto en sus 3 causales que se trata de despenalizar desde hace tanto tiempo. Ya el tema no es médico, yo creo que las evidencias, las estadísticas, las realidades de nuestro país se han presentado en numerosas ocasiones. Hoy hemos estado tratando, ¿no?, en poquitos minutos de abrir un poco más la conciencia, pero ya ese debate jurídico, ese debate social y económico que posteriormente también tendremos en este espacio. Así las cosas, recibió al doctor Ángel Diomedes Mejía Saldaña y al doctor Martín Ortiz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Después de la publicidad vamos a tratar otros aspectos. El psicológico, sobre todo, que debe ser abundado en este espacio. No se vayan. Estamos de regreso, conversando en el día de hoy sobre una problemática que toca los aspectos médicos, religiosos, jurídicos y también emocionales. No podemos hablar del aborto en las 3 causales que se quieren despenalizar en República Dominicana, de los únicos 5 países en el mundo que todavía lo penalizan, recordando cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el embarazo ha sido producto de una violación o incesto, o cuando existe una incompatibilidad con la vida de ese feto, de ese producto, lo que quiere decir que no va a sobrevivir por diferentes razones médicas, humanas, físicas, no va a sobrevivir. Vamos a presentar a la licenciada Susana Hernández, quien es máster en psicología clínica, posee estudios en protección infantil y es miembro del Colegio Dominicano de Psicólogos. Ella, pues, ha estado conversando con nosotros antes de iniciar esta plática de manera pública, y lo cierto es que no solo las niñas y sus familiares, también las médicas, los médicos deberían acudir de cuando en vez, si no lo entienden como algo mandatorio, quizás como una situación de estabilidad emocional, porque todos y todas nos quemamos por dentro. Tenemos 1000 y una situaciones humanas con las cuales lidiar. Imagínese usted cuando alguien pudiera perder la vida o cuando existe un debate nacional sobre un tema tan importante como la despenalización del aborto. Allí entran en los cumpleaños, en las diferentes actividades sociales, en el trabajo, en el debate en los medios de comunicación, y usted no sabe qué opinar, no sabe qué decir, porque una parte está apoyando, la otra no,
y se trata simplemente de cuidarse o autocuidarse. Vamos a hablar de eso. Bienvenida, licenciada, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué está pasando en República Dominicana? ¿Cuál es el refugio? ¿Cuál es la ayuda que se está buscando con más frecuencia en sus consultas, en las consultas de las demás colegas? Como te decía anteriormente, lamentablemente las usuarias o las niñas y mujeres vienen ya después de haberse practicado un aborto inducido. O muchas veces las madres la llevan cuando se enteran de que la niña o la joven o la joven madre ya es sexualmente activa. Entonces buscan métodos de planificación familiar. O sea que viene ya después de haberse practicado un aborto o haber sufrido ya la situación inmediata. Yo mencionaba en la mesa anterior, que estábamos netamente hablando de lo físico, ¿no? De lo médico, que el silencio, esa culpa de quizás no haber hecho lo suficiente con mi niña, con mi adolescente, la mamá que se siente culpable, el papá nunca, porque eso es trabajo de la mamá en nuestras sociedades. Me he dado cuenta que no es solo en República Dominicana. ¿Qué sucede entonces con esa información que deben buscar? ¿No hay ningún tipo de apoyo para interrumpir ese embarazo? O sea, lo hacen luego, me está confirmando usted. Regularmente lo hacen de manera clandestina, con informaciones que buscan de otras amigas o de otras mujeres que ya se han practicado. Sin ningún tipo de apoyo médico. Ni siquiera apoyo ni seguridad, familiar. Ni familiar. O sea, que vienen también con muchas emociones instaladas. Regularmente las niñas y las mujeres jóvenes de haberse practicado un aborto. Cuando usted dice niñas y jóvenes, estamos hablando de 11, 12, 15, 16 años. Exactamente. Muchas veces de 14, 12 años, cuando son situaciones ya de incesto o abuso sexual, se puede ver hasta más jóvenes. Hasta más jovencitas. ¿Y no lo comunican a los padres o a ningún tutor o apoyo familiar? Regularmente no. Recuérdate que muchas de esas niñas vienen de lugares disfuncionales, donde no hay un medio de comunicación con los familiares, con las madres, donde las madres pasan el día trabajando, las niñas se encuentran solas o tienen mucho tiempo libre. Entonces, no hay esa confianza entre los familiares como para ella decirle eso que está pasando. Y recurren a amigas o a informaciones de internet, tú sabes. Allí entran también, estoy imaginando, los profesores, los tutores, la abuela, la persona que cuida o aquel vecino o vecina cercana que pudiera darse cuenta de que existe un embarazo. Y hablar de una violación es un tema todavía bastante tabú, complejo, que implica el posible encierro, ¿no? Encarcelamiento, llevar ante la justicia a este papá, tío, primo, vecino, abusador, violador, que ha cometido este hecho. Sí. Regularmente se dan cuenta las personas que están alrededor de las niñas y de las adolescentes de lo que está pasando. Muchas veces ya lo dicen ya después que se ha destapado todo, pero como tú dices, eso sería un buen recurso para que las niñas sean apoyadas, dándole información, apoyo. ¿Tú entiendes? ¿Y cuando llegan solas o llegan también con algún familiar? En la mayoría de las ocasiones. No, regularmente llegan con una mamá, una tía, una abuela. ¿Entiendes? ¿Y cuál es el discurso? ¿Qué se dice allí? Porque estoy imaginando también que la mayoría son de escasos recursos económicos. Sí. Quien tiene la posibilidad o la oportunidad, bueno, utiliza otras vías, vamos a decirlo de esa manera. Regularmente las mamás ni saben que ella se ha practicado un aborto. A veces llegan con uno o más abortos inducidos. Pero dígame una cosa, licenciada, usted como especialista que ha leído todo esto de la conducta humana, sabe, tiene olfato, ¿no? Y preparación para ello, ¿realmente entiende que no lo sabían o que sí lo saben y que se trata de algún tipo de vergüenza y de silencio cómplice social? Hay una combinación, Porque regularmente las madres conocen a sus hijas y saben y se dan cuenta, a veces no quieren saber, ¿sabe? Porque no tienen la capacidad cognitiva, educativa para afrontar ese terrible hecho. ¿Se entiende? Pero cuando van allá, ya regularmente van porque ya no saben qué hacer, porque se sienten ya agotadas de buscar recursos para ayudar a sus hijas. Usted dijo 1 o 2 embarazos interrumpidos, abortos clandestinos, Sí. pero ya esto complica aún más el tema, lo hace más grave aún, Claro. porque si ocurre una primera vez,
me estoy enfocando en violación o incesto. No se supone que un embarazo por segunda ocasión deba ocurrir, porque no solamente entra el aspecto psicológico, el aspecto social económico, también el jurídico. Allí hay una complicidad y silencio que está ocultando este delito y me parece aún más grave. Esto es muy importante. Estamos hablando de que la ley obliga a que las y los profesionales de la salud mental pues acudan directamente a las diversas instituciones y se abra un proceso penal. Esto es muy importante hablarlo, porque independientemente de que quiera mamá, papá, tía o cualquier tutor de que esto se lleve a cabo o no, ustedes están en la obligación. ¿Cómo se hace en República Dominicana este convencimiento, no sé cómo llamarle, de que mira, no se trata de lo que tú quieras, se trata de que esto es un crimen, usted tiene que simplemente hay unos compadecer ante la protocolos justicia definidos ya por salud pública, donde inclusive hay unos formularios donde uno puede acudir y denunciar. Está algunas líneas, como la línea vida, que uno puede llamar sin necesidad de identificarse para denunciar el hecho. O sea, regularmente le brindamos apoyo también de acompañamiento, de cómo nosotros podemos acompañarlo poniéndolo en contacto con algún fiscal o directamente ya con la fiscalía, para acompañarlo en ese sentido. También tratamos de buscar otros familiares que tengan intención también de apoyar, porque a veces los papás y las mamás no tienen esa facilidad a nivel cognitivo, educativo. Entonces tratamos de identificar qué otro apoyo familiar pueda intervenir en esa situación que acompaña a los niños. Pero regularmente cuando ya son mujeres jóvenes, ya adultas, jóvenes, 23, 24, 25 años, entonces ya no hay una obligación. En el caso de los NNA, niños, niñas y adolescentes, sí, mandatorio, comprensible, y quien no lo entienda de esa manera, revísese. Exactamente. Porque obviamente son vulnerables y desprotegidos. Penado por la ley. Por supuesto. ¿Qué pasa entonces con el proceso psicológico luego de que se interrumpe el aborto? Sí, regularmente. El embarazo. El embarazo. La mujer pasa por un estado ambivalente. Por un lado está el alivio de haberse, tú sabes, de haber interrumpido un embarazo no deseado, no planificado. Pero por otro lado vienen los sentimientos de culpa, un temor terrible a las consecuencias posteriores a nivel físico, si puede o no tener otro niño, otra niña, si tiene la capacidad de volver a estar en contacto con otros niños. Viene a veces en algunas mujeres donde yo te dije había algún factor de vulnerabilidad, como poco apoyo, una pareja adulta que no comprende ni apoya a la mujer, pues entonces se aparecen más trastornos, una depresión, donde hay mucha inseguridad, mucha ansiedad, un aislamiento, se sienten menor o peor que todo el mundo. Entonces, pero mal sentimiento de culpabilidad y la vergüenza. ¿Esto es mayor que lo que pudiera producir el llevar un embarazo a término y criar un hijo o hija producto de una violación o incesto? Me explico. Esas ansiedades, esos temores, esas culpas que lleva la mujer o la niña o la adolescente luego de nacer el bebé, ¿serían mayores o menores? ¿Se ha podido estudiar que haber interrumpido el embarazo? Hay pocos estudios en ese sentido. Lo pregunto, licenciada, porque usted ha dicho también que es menos lo que produce a nivel emocional el interrumpir un embarazo en estas tres causales, ¿no? Que cuando no lo hace. Exacto. O sea, porque ha sido una decisión de la mujer, de la niña, de la adolescente. Regularmente es menos las consecuencias emocionales. Los estudios que se han realizado, se dice que la mujer ya al mes hay una disminución significativa de estos síntomas. Y ya cuando hay factores vulnerables instalados, como trastorno ya serio, emocionalmente hablando, puede durar hasta 5 años. Pero regularmente en las adolescentes, ya al mes, esos síntomas emocionales han disminuido muy significativamente. ¿Le da seguimiento al Estado Dominicano a esos tantos casos? De ninguna forma. Ojalá, por su pero cara. Regularmente no. Regularmente, tú sabes que aquí tampoco hay una cultura de ir al psicólogo, de darle importancia a lo que son los estados emocionales. Y no, quizá no le dan seguimiento a los médicos, la parte física, mucho menos a la parte emocional. Pero nosotros tratamos, por ejemplo, allá desde el Profamilia,
hacemos contacto, le tenemos el teléfono, si dejan de ir, llamamos para ver qué ha pasado con ese caso, en la medida de la posibilidad. Claro, sí, porque son muchísimos. Y la interacción luego con el sexo opuesto, o sea, esas niñas, adolescentes, mujeres que han tenido casos de agresiones, de violaciones, o sea, ¿qué se da en consulta? ¿Qué les han dicho esas sobrevivientes? Porque no puedo verlas de otra manera. Ninguna mujer quiere ser penetrada ni con el miembro viril, con el pene o con un objeto, ni quiere ser abusada por un ser querido cercano, ya sea un vecino, un primo, un hermano, un tío. Nadie busca esto, nadie quiere esto. O sea, de ninguna manera puede verse como una provocación, como una... No, es que esto tiene que salir de la mentalidad de cualquier ser humano en la faz de la tierra. O sea, estas son situaciones que entran, por supuesto, en las 3 causales y deben verse como cualquier otro agravio. A la persona, a la dignidad de la mujer. Ya las consecuencias emocionales de un abuso sexual o de un incesto ya van más allá, o sea, se prolongan a través de la vida de la mujer, porque no solamente se quedan ahí en un aborto o en un aborto inducido, sino que la mujer se les lacera significativamente lo que es su dignidad, su seguridad emocional. Son personas que empiezan a tener ya otro trastorno autodestructivo, están en alto riesgo de consumir sustancias, en alto riesgo de ser promiscuas, y también a lo largo de la vida tienen muchas dificultades a nivel de las disfunciones sexuales, presentan disfunciones sexuales y disfunciones en las relaciones con pareja posteriormente. O sea que las consecuencias emocionales son muy, muy trágicas. ¿Qué decirle a la ciudadanía, a este público que tenemos la oportunidad de hablarles cada semana con relación a ese aspecto psicológico, licenciada? Porque creo que el físico médico pudiera ser más fácil de hacerles entender, pero todavía en una cultura en donde prevalece el sentido de la provocación. Ella se lo buscó la ropa, salió sola, por ahí iba, tiene muchos novios. Son estigmas, situaciones que debemos ir eliminando poco a poco. Cuesta más, no quiero decir que sea imposible, es más difícil, pero no es imposible. Pero usted como especialista, que ha visto, que ha sentido el dolor de estas víctimas y sobrevivientes, y hoy estamos todavía tratando de despenalizar abortos 3 causales. Sí, lo más importante, como dijeron los médicos anteriores, es la educación. O sea, derribar todos estos mitos de que la mujer es la culpable, de que se le viole, de que se le transgreda físicamente y emocionalmente. Sobre todo también en el entorno de la familia, más apoyo, los padres, acercarse más a sus hijos, escucharlos, abrir ese canal de comunicación de doble vía que es muy importante, fijarse en qué están sus hijos, con quién andan, conocer sus cualidades, sus intereses, sus amigos. O sea, acercarse más, que dentro de la familia no haya esa incomodidad de hablar, de comunicar, de que el adolescente no tenga ese temor de decirle a su mamá o a su papá, me está pasando algo, ¿sabe? De que ya derriben esos mitos de que la mujer no es la culpable, ningún ser humano es merecedora de que se le abuse, se le maltrate, se le denigre. Y se está viendo mucho en nuestra familia de que esa crianza de autoridad, esa crianza intolerable de que yo soy el que sé, yo soy el que mando porque yo soy el adulto, eso ya no está. Tenemos que bajarnos un poquito y ser más empáticos con nuestros hijos. Y 4 ojos también en el mismo entorno familiar, en el núcleo, porque la mayoría de estos casos se dan con un ser cercano, ya sea la pareja, expareja de la madre, de quien está conviviendo en ese hogar, o el tío, o el vecino, o el hermano, o el primo, o la prima, porque no quiero decir que no les pase a los varoncitos, le pasa a los del sexo opuesto a los varones, claro que sí. Menos porcentaje, pero sí pero pasa. Para no dejarlo de mencionar, usted sabe cómo es, que después mandan esos correos y esos fuetazos por redes sociales. Es importante eso que tú dices, o sea, no confiar en nadie. O sea, no confiar. Ya se han visto demasiados casos. Dicen ahora que los abusos se están dando más. No es más, se está hablando más. Se está hablando con más apertura ahora, del tema. Antes esos secretos familiares se mantenían por generación en generación, ya no. Ya la gente está hablando, ya la gente está diciendo lo que le pasa. Entonces tenemos que tener más ojos, menos confianza con lo de alrededores, pero más confianza con nuestros hijos, creerle a nuestras hijas y a nuestros hijos. Cuando una niña se acerca y dice que algo malo, que tiene miedo, hay que creerle.
Claro, y allí alertar a todos los que intervienen en la vida de una niña, de un adolescente, los profesores, los cuidadores, los tutores, la familia, los amigos, hasta la madre de la amiguita que va a la casa de al lado, porque esos comportamientos que siempre se han dicho, esos cambios emocionales, esa angustia o alegría, quién sabe, hasta risas, he leído por allí, risas histéricas que se producen en momentos determinados. Fíjense, quisiéramos hablar muchísimo más del tema, pero nos quedamos sin tiempo. Vamos a decir a la gente también, licenciada, que se acerque a Profamilia, a las demás instituciones, que mucha información, que no vayan donde personas que no estén facultadas porque pueden mal orientarles. Sabemos que hay tergiversación de las informaciones de este tipo, hay campañitas por allí que no ayudan para ir desconstruyendo estos tantos mitos y estigmas. Muchísimas gracias, doctora Susana Hernández, licenciada, que ha estado con nosotros en el programa el día de hoy, y esperemos que pronto tengamos despenalización en estas 3 causales del aborto y luego de ello tener también respuestas estatales de manera integral, cosa de que no sea papel, sino también de que sean intervenciones y entren los psicólogos y psicólogas también a intervenir. Claro que sí. Pues después de la publicidad nosotros concluimos. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Antes de concluir, queremos compartir con ustedes que el Banco Popular Dominicano fue reconocido por el apoyo financiero que otorga al desarrollo del turismo de salud en la República Dominicana en el marco de la inauguración de su 4º Congreso Internacional de Turismo de Salud, organizado por la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, la ADTS. En nombre de la entidad bancaria, el galardón que entregó al señor Juan Leoc, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales e Inversiones, quien agradeció el premio y manifestó que es un nuevo peldaño en la trayectoria firme que llevamos desde hace décadas. Así recordó que el Popular es el primer financiador de la industria turística. Con este reconocimiento, la ADTS reafirma el liderazgo del Popular en apoyo al sector turístico y en particular a la consolidación del modelo de negocio del turismo del mundo, al valorar el acompañamiento de la entidad bancaria y sus acciones para promover la inversión y el desarrollo sostenible en esta área en actividad. Enhorabuena a nuestros amigos del Banco Popular Dominicano. Y bueno, así llegamos al final de nuestra entrega, escuchando diferentes voces especializadas en materia de aborto y presentando válidas y diversas razones para la discusión insistente sobre este tema, que no admite discriminaciones a los derechos sexuales y reproductivos de nuestras dominicanas. La vía para alcanzar abortos más seguros es clara. Los beneficios de expandir las causales legales para el aborto que comienzan a acumularse tan pronto como las mujeres dejan de tener que arriesgar su salud al recurrir a un aborto clandestino. Y atención, atención República Dominicana, la legalidad es solo el primer de varios pasos hacia el aborto seguro. La reforma al Código Penal no es en sí misma la solución, no es una vía suficiente. Debemos acompañarla de una voluntad política y una implementación completa de la ley para que todas las mujeres en nuestro país, todas las niñas y adolescentes accedan a servicios de aborto seguro y legal. Recuerden que este espacio se retransmite cada domingo a las 5 de la tarde por Nexo TV para todo el Cibao. Estamos en las redes sociales, Así las Cosas TV, Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana. Será entonces hasta la próxima semana cuando tendremos la oportunidad de reencontrarnos, a seguir debatiendo, orientando, consultando a voces especializadas en distintas áreas de la sociedad y por supuesto planteando como proyecto plural nuestra perspectiva progresista ante los temas nacionales. Gracias por acompañarnos. Bye bye.